Buenos días o noches en el país que te encuentres. Hoy en una pequeña reflexión de una regeneración a través de la palabra de Dios, podemos ver. Si tú tienes tu Biblia, me puedes acompañar a Romanos capítulo 5, versículo 12. El apóstol Pablo, hablando en la carta a los romanos, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. De modo, hermanos, que sabemos que el pecado entró por medio de Adán, por esa desobediencia. Porque la Biblia dice que cuando el Señor formó a la primera pareja, dice, varón y hembra los formó y los bendijo y los puso en un paraíso para tener una comunión espiritualmente con ellos. Pero ¿qué pasó? Desobedecieron, cayeron de ese estado espiritual en el cual los criaron para tener esa comunión con Dios. Entonces aprendemos que murió espiritualmente el Adán. Hoy en estos tiempos hay muchos que caminamos espiritualmente muertos en la casa de Dios. Y yo digo caminamos porque yo también no me puedo excluir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo aquel que no comete pecado hace mentiroso al Señor. Y fallamos. ¿Por qué? Porque el deseo siempre va a vivir en nosotros. El pecado entró en el mundo por medio de un hombre, Adán. Adán pecó e introdujo el pecado en el mundo. La muerte en el mundo entró a través del pecado, que fue la desobediencia final, y como consecuencia la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Hermanos, somos unos pecadores llamados a arrepentimiento. Pero el apóstol Pablo nos enseña, y por eso hablaba yo de una nueva regeneración. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13, nos habla y nos dice: y vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Un Dios amoroso, hermano. Un Dios amoroso que dice perdonándonos todos los pecados. Un profeta mayor que se llama Isaías nos enseña y nos dice en el libro de Isaías capítulo 1 versículo 28, nos habla y nos dice: si tú tienes tu Biblia, acompáñame a ver Isaías capítulo 1, de Isaías 1, 18. Vamos a ver a partir del 16, dice: lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y nos dice en el 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra.
Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces vemos que hay una justificación que nos hace la reseña este profeta mayor que es Isaías. Pero en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 1, el apóstol Pablo habla en la carta a los Efesios, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, la naturaleza del hombre es la que peca. Por eso el hombre es el que debe de morir a todo lo que se deleita su carne. Tenemos que aprender a morir a todo eso para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. El apóstol Pablo nos habla en la segunda de Corintios capítulo 4, 10 y 11, nos habla y nos dice, llevando en el cuerpo siempre la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en vuestros cuerpos mortales. De modo que Él quiere ver, hermanos, que la vida de su Hijo se manifieste en ti y en mí. Pero bien claro vemos que dice que llevando en el cuerpo siempre la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en vuestros cuerpos mortales. Que tenemos que aprender a morir a eso que más se deleita nuestra carne y nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo nos habla y nos dice en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Examinemos primero el sufrimiento físico del hombre. Peca por medio de su cuerpo y en él disfruta el placer del pecado. Hoy el ser humano disfruta del pecado, pero está muriendo espiritualmente. Tenemos que aprender a sujetarnos al Señor para apartarnos de todo eso que está en nosotros. El apóstol Pablo nos hace una afirmación en el capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo. Hermanos, el Señor Jesús vino a tomar la naturaleza del hombre para poder ser juzgado Él en lugar de la humanidad, no corrompida por el pecado. Su santa naturaleza humana pudo de este modo expiar por la humanidad pecadora por medio de la muerte. Murió como sustituto por ti y por mí. Él sufrió todo el castigo del pecado y ofreció su vida como rescate por muchos. Como consecuencia, todo el que cree en Él ya no será juzgado. Y en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 24, nos habla y nos dice, Juan capítulo 5 nos habla y nos dice, el libro de San Juan capítulo 5 nos hace una afirmación y nos dice, San Juan capítulo 5 versículo 24 nos hace una afirmación y nos dice en su palabra, de cierto os digo,
El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, hermanos, ahora que creemos en Él, hemos pasado de muerte a vida. Porque Jesús resucitó y resucitó para dar vida y vida en abundancia. Aprendamos a escudriñar la palabra para que por medio de ella podamos aprender a sujetarnos de la palabra de Dios, no de la palabra del hombre. Hoy en estos tiempos ya no se enseña, se predica. Pero el Señor quiere que nosotros prosperemos en el conocimiento de su palabra. Reciban un saludo de aquí, de Portland, Oregon, y que Dios los bendiga.